Hoy estamos hablando acerca de quiénes entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué pregunta más importante? Porque un día todo esto acabará. Un día todo esto pasará. La tierra, el cielo, todo esto pasará y un día ya estaremos en la eternidad por siempre. Dios va a crear un nuevo orden de cosas. Estaremos en esa patria celestial donde mora la justicia, donde reina el amor, una perfecta armonía, una perfecta paz, donde estaremos en el gozo, en la presencia de Dios. Todo esto pasará un día, hermanos. Y entraremos en ese nuevo orden de cosas, entraremos en la eternidad. Y la pregunta es, ¿quiénes van a entrar en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva? ¿Quiénes van a entrar en el reino de Dios? ¿Quiénes van a entrar en esta esfera de gloria, de belleza? Jesús en Mateo 7 y versículo 21 nos da una advertencia. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El punto clave de este texto desde el inicio es quiénes van a entrar o quiénes serán salvos, quiénes van a vivir por siempre con Dios. El punto clave es la entrada, porque este tiempo pasa, este tiempo presente, las generaciones pasan, esta época pasa, la tierra, el cielo, todo esto pasará y va a haber un nuevo estado de cosas. Y la pregunta es, ¿quiénes van a entrar en ese nuevo estado de cosas a disfrutar con Dios por toda la eternidad? El tiempo que pasemos aquí es un tiempo limitado y este tiempo pasa rápido. De aquí partimos, como hemos dicho, podemos partir hoy, podemos partir mañana, cualquier día podemos partir. Y al fin y al cabo, todo esto se está encaminando hacia un desastre mundial. Y va a dar paso a un nuevo estado de cosas. Entonces, debemos preguntarnos, cuando pasemos de esta tierra a la eternidad, ¿entraré al reino de los cielos? ¿Seré salvo? ¿Voy a vivir con Dios para siempre? Esa es la pregunta que tú debes hacerte. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. O sea que debo tener cuidado de saber y estar seguro de cómo entrar en el reino de los cielos. Porque va a haber un gran grupo que dice Señor, Señor, un gran grupo. Imaginémonos que 100 personas, proponer un número redondo, 100 personas dirán Señor, Señor. Pero una parte de esos 100, que luego se define en el versículo 22 como muchos, una parte, una gran parte, digamos 80, no va a entrar en el reino de los cielos. Pero una parte, que como vimos el domingo pasado, pocos entrarán por la puerta estrecha, caminarán por el camino angosto y llegarán a la vida. Pocos van a entrar en el reino de los cielos. La pregunta otra vez, cuando todo esto termine, sea que mi vida termine o que todo esto, este sistema de cosas termine, voy a entrar, voy a pasar al reino de los cielos, voy a vivir con Dios por la eternidad. O sea que la clave que Jesús está diciendo aquí para entrar en el reino de los cielos no es decir Señor, Señor. No todo el que me dice, de ese paquete que le dice, de ese grupo que le dice Señor, Señor, una parte va a entrar y una gran parte no va a entrar.
todos decimos Señor, Señor. Todos hablamos de Dios, todos hablamos de Jesucristo. Entonces, la clave no está en el decir. El decir no es suficiente. El hablar de Dios no es suficiente para poder entrar en el reino de los cielos, es decir, para ser salvo. Para entrar en el cielo, como dice una canción, no basta solo con decir, no basta solo con hablar, no basta solo con cantar. Decir yo soy cristiano, decir yo creo en Dios, decir yo creo que Jesucristo es el Salvador del mundo, como lo decía yo antes de ser cristiano. Yo creo que Él fue el enviado de Dios. Todo esto es bueno. Yo creo en la Biblia. Todo esto es bueno. Yo vengo a la iglesia. Todo esto es bueno, pero no es suficiente. Hablar, decir, no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. No es suficiente para ser salvos. El cristianismo no consiste en palabras. El cristianismo no consiste en apariencia, en tener un vocabulario espiritual, un vocabulario religioso, conocer este léxico, esta terminología religiosa. Dios te bendiga, varón, varona, siervo, sierva. Qué bueno, Dios está con nosotros. Dios, todo eso es bueno. Pero Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. La manifestación externa del cristianismo, las apariencias, una muestra de piedad, una muestra de bondad, o como algunos dicen, una pose de la 12-5, así como muy piadosa, eso no nos asegura, no es suficiente para entrar al reino de los cielos, para ser salvos. Incluso podemos tener el nombre de Dios en nuestros labios y no en nuestros corazones. Podemos declarar con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor y vivir y actuar de una manera totalmente diferente. En Isaías 29:13 dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo pienso, ¿creemos de verdad que Dios se va a dejar impresionar, que Dios se va a dejar allantar por nuestras palabras, nuestra palabrería, por nuestras formas externas? ¿Pensamos de verdad que podemos engañar a Dios? ¿Pensamos de verdad que podemos dar muestras de piedad, hablar cosas religiosas bonitas? ¿Pensamos de verdad que por eso ya nos vamos a salvar? Pensamos que Dios es tan tonto que no tiene discernimiento, que no tiene revelación para darse cuenta de que solo somos cristianos de palabras, que somos cristianos de apariencia, pero no somos cristianos de corazón, de hecho, de verdad, en conducta, en acciones. Otra vez, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. El punto clave, hermanos, lo fundamental de todo esto es entrar al reino de los cielos. Eso es lo fundamental. De nada vale que nosotros hayamos hecho aquí tantas y tantas cosas si al fin y al cabo nos vamos a perder, si al fin y al cabo no vamos a poder entrar al reino de los cielos, porque aquí podemos vivir 40, 50, 80, 100 años, 105, lo que fuera, pero estamos hablando de una eternidad que si la fuéramos a comparar con tiempo, estaríamos hablando de millones y millones de años. Entonces, saber dónde voy a pasar la eternidad, millones y millones y millones de años, tengo que estar seguro cómo es que se hace eso y cómo no se hace, cómo se logra y cómo no se logra. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, si yo me creo que por mis palabras, por yo decir Señor, por yo hablar de Jesucristo, ya por eso voy a entrar. Jesús dice, no, esa no es la manera. Es como algunos fanáticos de algún deporte. Y los fanáticos que van al play, sea a ver la pelota o van a ver un juego de basquetbol, de baloncesto, desde las gradas opinan muchísimo. ¡Hey, malazo! Tú debiste hacer eso. Dale duro, mira cómo se te fue eso. Y hablan de todo desde las gradas, pero fájate a jugar.
Hay gente que sabe mucho hablar y hablar de Jesucristo y hablar de Dios, pero no vive la vida cristiana. Eso es lo que la gente llama también, en otros contextos, una doble moral, ¿verdad? Que tienen apariencia de piedad, de dignidad, de rectitud, de integridad, pero en realidad no es así. Como los fariseos del tiempo de Jesús, que los fariseos mostraban religiosidad, mostraban espiritualidad externa, pero no había una realidad interna y no había una realidad en sus acciones. Igualmente, no todo el que habla de Dios, que habla del cielo, pertenece al reino de los cielos. A veces uno se confunde, uno oye gente en la calle hablando de Dios y hablando de Jesucristo, y cuando uno viene a ver que uno hurga un poquito más, pregunta un poquito más, te están hablando de otra cosa, y uno piensa que estamos hablando el mismo idioma, pero no estamos hablando el mismo idioma. Dios está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. El hablar es importante, claro que sí, es importante. Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, que un grupo de los que dice Señor, Señor van a entrar. Pero hay otro grupo que dice Señor, Señor, que no va a entrar. Dios está más interesado en nuestro corazón que en nuestra apariencia externa. Él quiere no solo que hablemos de las cosas correctas, sino que hagamos las cosas correctas. Y yo digo que en la medida en que nos estamos acercando a la recta final, en la medida que estamos acercándonos al final de los tiempos, yo creo que las cosas se van a ir tornando más difíciles. Y ese tipo de cristiano de agua dulce, ese tipo de cristiano light, ligero, ellos mismos se van a ir descartando en la medida que la olla se va poniendo caliente, se van a ir saliendo de la cocina. Dicen, no, yo no aguanto este calor. Porque al fin y al cabo, en la medida que la cosa se está apretando, arreciando, se va a necesitar de una calidad de cristianos más firmes, más comprometidos, que no sean cristianos meramente de palabras, sino de hecho en verdad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Es necesario, dice Jesús, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. No es hacer la voluntad del líder, del pastor, del gobierno, de la iglesia, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. No es mi tradición religiosa, lo que dice mi tradición, lo que dice mi religión, sino hacer. Los que van a entrar en el reino de los cielos son los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos. De modo que aquí lo importante es lograr entrar al reino de los cielos y tenemos que estar seguros de cómo se hace, y ya sabemos que no se logra por decir, por hablar, sino se logra por hacer y hacer la voluntad del Padre. El versículo 21 otra vez dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, para entrar al reino de los cielos necesitamos hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios acerca de salvarnos? ¿Cómo podemos salvarnos? ¿Cómo dice Dios que podemos salvarnos? Porque todo el mundo puede tener su idea, todo el mundo puede tener su religión. Todos los caminos llevan al cielo, todos los caminos llegan a Dios, cada uno de acuerdo a su intención, y cada uno puede tener su método, su metodología, ¿verdad? De cómo entrar en el reino de los cielos. Tú lo haces a tu manera, yo lo hago a mi manera, este lo hace a su manera. No, tenemos que ver cuál es la manera de Dios, qué es lo que Dios está diciendo, cómo Dios dice que debemos entrar al reino de los cielos. Y eso es, como yo digo, los absolutos de la Biblia, las cosas que están súper claras en la Biblia, que no dan motivo a interpretación. Hay muchas cosas en la Biblia que pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Eso es verdad. Pero estas cosas fundamentales son tan claras, son tan precisas que no deja lugar a duda. Por eso todo el pueblo cristiano tiene como fundamento estas columnas. Una, que el ser humano, el hombre es pecador. El hombre no nace como dijo alguien, como una tabla rasa
sin bien ni mal y la sociedad es que lo moldea. No, nosotros nacemos en pecado, nacemos con el germen del pecado y desde chiquitico ya se va mostrando el pecado en nosotros y eso va creciendo, creciendo, creciendo y vamos siendo mejores personas o malas personas de acuerdo a la educación y la sociedad. Eso es una cosa, pero el pecado está ahí, la maldad está ahí. Lo otro que muestra la Biblia es que hay una imposibilidad del ser humano de salvarse a sí mismo, de perdonar sus pecados. No puede por sí mismo, por más cosas que haga, por más sacrificios, por más religiones que tenga, por más promesas que ofrezca, por más dinero que dé, por todo lo que pueda hacer, no puede perdonar su pecado. La Biblia dice, aunque te laves con lejía, aunque te laves con jabón de cuava, con detergente fuerte, ese pecado no se va. Ese pecado solamente se va con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo. Ese pecado se limpia solamente a través del sacrificio de Jesucristo y ahí entra la parte de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el plan de Dios que se entrega a sí mismo. Envía a su Hijo, su único Hijo, a morir como sustituto por nosotros, la muerte que nosotros debíamos padecer por nuestros pecados. El sacrificio que nosotros debíamos padecer, no lo padecimos, sino que lo padeció Jesucristo, porque nosotros no podíamos, porque éramos pecadores e imperfectos. Se necesitaba un sacrificio de alguien perfecto, totalmente y absolutamente sin pecado, y ese solamente era Jesucristo. Ni Pablo, ni Pedro, ni Abraham, ni Moisés, nadie, todo, ni María, nadie. Todos somos pecadores, dice la Biblia, Romanos 3:23. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 6:23. Todos, no hay justo ni aún uno, no hay uno que busque a Dios, nadie. Todos nos hemos descarriado, todos nos hemos apartado. Y esos son doctrinas fundamentales de la Biblia, lo que Dios dice de cómo entrar a este reino de los cielos, cómo ser salvos. Lo primero tenemos que entender la condición pecaminosa del ser humano, de que estábamos irremisiblemente perdidos, que íbamos a una condenación, que la ira de Dios estaba sobre nosotros, que no había salvación para nosotros, pero Dios en su infinita misericordia, su infinito amor, envió a Jesucristo a morir en nuestro lugar y a perdonar nuestros pecados por gracia. No porque lo merecemos, por gracia, por su favor. De modo que es una tontería, un absurdo teológico, es un sinsentido decir que yo me puedo salvar a través de mis obras, que yo me salvo a través de mi religión, que yo me salvo a través de la iglesia, que yo me salvo a través de fulano, de perencejo. No, hermanos, hay un solo medio de salvación y ese único medio es Jesucristo. No hay otro medio, no hay otra forma de salvarse, no hay otra forma de entrar al reino de los cielos, solamente a través de Jesucristo. Si yo me quiero salvar, tengo que hacer lo que Dios dice que haga. Esta es la forma en que Dios dice que nosotros podemos salvarnos. Reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y poniendo mi fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, el enviado de Dios. Ahí ocurre entonces lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, el nacer de lo alto, el engendrar una nueva vida en nosotros, que Dios sopla en nosotros una nueva vida y ahora nos convertimos en nuevas criaturas. Dios mismo viene a vivir dentro de nosotros y por eso comienza a manifestarse algo desde adentro en nosotros, unos valores diferentes, un discernimiento, una revelación, una luz, porque el Espíritu Santo está haciendo una transformación adentro de nosotros que dura toda la vida. Somos una nueva criatura que Jesús dice que el que no nace de nuevo no verá el reino de los cielos. El que no nace de lo alto, el que no nace de Dios, no puede ni ver ni entrar en el reino de los cielos. El mono, aunque se vista de seda, mono se queda.
Tú puedes venir a una iglesia por 15, 20 años. Tú puedes tener el léxico cristiano, el léxico religioso, aprenderte todos los coritos, aprenderte la Biblia de cabo a rabo. Si no naces de nuevo, si no has tenido ese encuentro personal con Jesucristo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Hay mucha gente buena, es verdad. Hay mucha gente de buenos sentimientos, de buen corazón, es verdad. De buenas obras, es verdad. Y ofrendan y diezman y van a una iglesia o van a otra. Es verdad, todo eso es maravilloso. No se debe dejar de hacer eso. Pero para entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, arrepintiéndote de tus pecados y teniendo fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y esto se hace mediante una oración: Señor, perdóname, hablando con Dios como todos nosotros lo hemos hecho en un momento de nuestras vidas. Así que haciendo lo que Dios dice, entraremos en su reino. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es un asunto de decir, es un asunto de hacer, y hacerlo a la manera de Dios. Mira, hermano, bien en serio, piensa. Si tú te mueres hoy, ¿tú estás seguro que vas a entrar al reino de los cielos? Si hoy fuera tu último día de vida, ¿estás seguro que vas a pasar tu eternidad con Dios? Oigan lo que dice el versículo 22. Muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día. Aquel día es el día clave, el día de juicio, el día de revelación, el día de entendimiento. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mire, este es uno de los textos para mí más difíciles de entender. Porque hay personas que por alguna u otra razón van a hacer milagros y van a hacer cosas. Y nosotros sabemos que aún del mundo de las tinieblas se usa el nombre de Dios. Brujos, santeros usan el nombre de Dios, usan la Biblia y en salmo y cuestiones y diablura. Todo esto mezclado en un sincretismo, haciendo cosas en nombre de Dios. Pero también puede ser muchas personas, de alguna manera la misericordia de Dios se manifiesta y están haciendo milagros, están profetizando, están haciendo cosas, pero teniendo una vida doble, como se ha mostrado en algunas personas. Teniendo una vida de pecado, una vida de adulterio, una vida de corrupción, de hurto, de todo, de mentiras, de engaños. No es por lo que nosotros mostremos, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la transformación interna. Dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, pero nosotros caminamos contigo. Señor, pero nosotros, Señor, pero yo me pasé el tiempo en la iglesia. Señor, y yo diezmé y yo ofrendé. Como dijimos el domingo pasado, muchos van a reconocer su maldad, muchos van a reconocer su pecado, muchos se van a arrepentir en ese día, cuando ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento, donde no va a haber oportunidad para rectificar. Muchos van a reconocer el señorío de Jesucristo en aquel día. En ese día clave, un día de definición, donde se aclararán todas las cosas. Ahora podemos pasar todos, tanto aquí en nuestro país, en el mundo. Ahora pasamos todo. Aquí hay cristianos, no cristianos, estamos rebrujados, no sabemos quién es quién. Pero llegará un día en que se apartará las ovejas de las cabras. Llegará un día en que se apartarán los justos de los injustos. Llegará un día en que se apartarán los salvos de los no salvos. Llegará un día, hermanos. Un día va a llegar. ¿Cuándo? Yo no sé. Yo sé que nos estamos acercando al final de los tiempos. Por lo menos estamos más adelantados que cuando vivía Pablo, que cuando vivía Pedro y vivían los demás. O Lutero, Calvino y los grandes hombres de Dios en diferentes historias de la iglesia, en diferentes etapas de la historia de la iglesia. Ahora estamos más cerca. Un día serán reveladas todas las cosas. No solamente nuestras acciones, sino también nuestras intenciones, aún la intención del corazón.
Un día Dios se va a levantar y va a juzgar. Y en ese día muchos van a reconocer su error. Lamentablemente lo van a reconocer en ese momento. ¿Por qué no reconocerlo ahora? ¿Por qué no decir ahora, yo soy pecador, yo soy malo, yo no merezco la gracia de Dios? Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Ahora es el momento de hacerlo. Dice el Señor, ahora es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Pero muchos lo harán tardíamente, cuando ya no hay tiempo para arrepentirse y para tener fe en Jesús. Entonces, versículo 23, les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dos palabras terribles. Nunca les conocí. Nunca. Ustedes creyeron que me allantaron. Hermano, Dios no es allantable. No podemos allantar a Dios. Nosotros podemos allantar al jefe, al papá, a la novia, al novio, al esposo, a la esposa. Podemos allantar a todo el mundo, pero a Dios no podemos allantarlo. Dios no es allantable. Dios no puede ser burlado. Dios conoce todas las cosas. Nunca os conocí, apartaos, apártense de mí. Excluidos, separados, puestos aparte, separados de Dios y de su gloria, impedidos de entrar en el cielo. Lamentablemente muchas personas piensan que entrarán al reino de los cielos. Muchas personas piensan que se salvarán, creen que cuando mueran irán al cielo. Han realizado buenas obras, han ayudado a este, han ayudado a aquel, aún han realizado milagros o han profetizado. Estas personas van a tener un final desastroso, que Dios nos libre de una gran quiebra al final de los tiempos. Una gran, penosa, desagradable, lamentable sorpresa. Cuando uno cree que sí, que uno va a entrar al reino de los cielos y al final te dice, no te vista que no va. Se creían salvos, pero no lo eran. Se creían salvos, pero no lo eran. Se creían salvos, pero no era así. Jesús no los conoce, no los reconoce como hijos de Dios. Han tratado de entrar en el cielo por otros medios, no los legítimos, no los que el Padre ha determinado. Quizás a través de su religión, de sus ideas, sus creencias, sus buenas obras, etc. Y yo digo, qué pena que Dios nos libre, qué pena que se pasaron la vida entera equivocados, la vida entera. Oh Dios mío, líbranos, líbranos de ser sabios en nuestra propia opinión. Líbranos, Señor. ¿Tú sabes lo que es eso? Pasarse la vida entera equivocado. El verdadero creyente se conoce no por los dones, no por los milagros. Por eso las personas que están siguiendo, personas que hacen milagros y todo eso, tengan mucho cuidado. Nosotros estamos de acuerdo con los milagros, creemos en el poder de Dios, anhelamos el poder de Dios, creemos en las sanidades, creemos en el hablar en lengua, en el profetizar, interpretación de lengua, creemos en todo, hermanos, pero sabemos que esa no es la marca de un verdadero creyente. El verdadero creyente no se conoce por las manifestaciones de poder, sino por el carácter, por el fruto del Espíritu Santo. Por eso se conoce un creyente. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros. El cristiano se conoce por el carácter, por su amor. Mira cómo se aman, decían en el primer siglo. Si quieres entrar en el reino de Dios y vivir por siempre con Él, debes hacerlo a la manera de Dios, no a tu manera. No basta con hablar, no basta con decir, es necesario hacer la voluntad de Dios.
No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti.
Esta canción lo expresa muy claramente. No basta solo con hablar, no basta solo con decir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú quieres tener un encuentro personal con Jesús, tienes que hacerlo a la manera de Dios. Si tú quieres ser salvo, tienes que hacerlo a la manera de Dios. Si tú sientes que Dios te ha llamado, si tú sientes que Dios te ha tocado y quieres responderle a Dios, la forma de responderle es hablando con Él, reconociendo tus pecados, diciéndole, Señor, yo te necesito, Señor, perdóname, Señor, yo quiero conocerte, yo creo en Jesús como Señor y Salvador de mi vida, de mi ser. Confieso mis pecados delante de ti. Y eso tú puedes hacerlo ahora, en estos momentos. Podemos orar juntos. Y a partir de hoy, yo te aseguro, como esto es a la manera de Dios, Dios va a venir a ti, va a perdonar todos tus pecados, va a sanar, va a restaurar tu vida y va a colocar su Espíritu Santo dentro de ti. Esa es la nueva vida que va a surgir en nosotros. Y luego el próximo domingo vamos a hablar de este proceso ahora, de este camino, de mantenernos firmes, de mantenernos creciendo en el Señor. ¿Cómo hacer para que nuestra casa, nuestra vivienda no sea derribada con los embates de la vida? Cuando viene el río y da duro, cuando viene el viento y golpea, cuando vienen las pruebas, las dificultades. ¿Qué hacer para mantenernos firmes? El próximo domingo vamos a hablar de esto. Y qué bueno que no estamos solos. Dios está con nosotros, ayudándonos en nuestras luchas, en nuestros problemas. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Mañana ya puede ser tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para hablar con Dios, para decirle al Señor, Señor, ven a mi corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Para hacerlo a la manera de Dios. ¿Quieres tener un encuentro con Jesús? ¿Quieres entrar en el cielo? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres ser salvo? Esta es la forma de Dios. Abriendo el corazón y reconociendo nuestros pecados. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su pobreza espiritual. De ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos les pertenece a los que reconocen. Esos son los llamados hijos de Dios, los que reconocen su necesidad espiritual. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y allá en tu casa también donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Repite conmigo esta oración. No es una oración mágica, técnica. Lo que importa es la intención de tu corazón hablando ahora con Dios. Dile al Señor, Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Límpiame, Jesús. Abro la puerta de mi corazón. Y te invito, mi Jesús, a entrar en mi vida. Ven, Jesús. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Sálvame, límpiame, transfórmame y cumple tu propósito en mí. Me entrego a ti, Dios. Gracias, Señor. Amén.